familias, hace más de 20 años, y de allí ha traído toda esta experiencia que le han aportado el hecho de haber participado vivamente, fundador y presidente también de la fundación que crea esta escuela. A lo largo de estos años se ha ido enriqueciendo con un material valiosísimo. Hemos hablado de ser familia, los tipos de familia, ser madre, ser padre. Y hoy vamos a hablar de ser hijo, todo esto en el marco, como decía Cecilia, de lo que el conocimiento, no solamente teórico, sino también la experiencia en el compartir con tantos padres, madres, hijos, familias, que tiene este doctor en teología pastoral y máster en psicología, entre algunos de sus títulos que de alguna forma van avalando su calidad como profesional por un lado y también como aquel que nos acerca todo el conocimiento. Lo estamos saludando. Buenas tardes desde allá, para el padre Mario Llanos. ¿Cómo te va, padre? Muy bien, buenos días para ustedes también. Gracias. Sí, muchas veces dicen que uno es experto y yo tengo la seguridad fundamental de ser exparto. De Claro. esto estoy más que seguro. De lo demás, un poco menos, porque siempre, como decía Sócrates, cada vez que sé algo más me doy cuenta cuán poco sé en realidad. Sé que no sé nada, ¿no? Ay, ay, ay. Y bueno, así que entonces hoy nos dedicamos a hablar un poco del hecho de ser hijos. Bueno, Claro, todos somos hijos, ¿no? Hijos de alguien. Bien, sí, sí. claro, porque Hemos venido a este mundo, no de un repollo, sino de un exacto, papá y una mamá. porque hablamos del papá, hablamos de la mamá, y claro, el correlato, lo que sigue es el hijo, tiene, para que vayamos encontrando también la mayor profundidad, lo que es justamente esta escuela para familias, padre. Sí, vamos como enganchando, digamos, los varios aspectos, ¿no? Vimos los aspectos de crecimiento de la familia, de la pareja, el desarrollo cronológico de la pareja y también los varios aspectos en los que se va creciendo. Uno de estos aspectos es justamente la generatividad y otro muy importante en relación con los hijos es la cuestión educativa. Ujú. Son los dos aspectos fundamentales también de la unidad matrimonial fuera de este valor unitivo del cual habla tan claramente Familiaris Consorcio y también Amoris Laetitia. Mm. Pero bueno, hoy nos vamos a concentrar en cambio sobre el hecho de ser hijo, que yo creo que es un aspecto fundamental de nuestra experiencia humana. Ser hijo, el hecho de ser padre, de ser madre, como decía recién, tiene como correlato esencial el hecho de que alguien sea hijo, Ujú, porque no ujú. existe el padre y la madre si no existe el hijo, y Claro. viceversa. Si la vida es un don, y yo creo que nosotros todos somos conscientes de que no nos hemos dado la vida a nosotros mismos, alguien nos la dio. El regalo más grande que tenemos en la existencia es ese. En realidad es un don que de alguna manera, podríamos decir entre comillas, desciende, ¿no? Baja desde el padre y la madre, que están como por encima nuestro, y desciende del padre y la madre, y el hecho de ser padre y madre también, entre comillas, asciende desde el hijo, porque es el hijo el que hace también que el padre y la madre Mm, sean tales, ¿no? Entonces es Ujú. una relación bilateral, ¿no? De descenso y ascenso. Es una relación constructiva, recíproca. Los dos Ujú. se construyen, se co-construyen, el padre, la madre y el hijo, ¿no? Hemos venido hablando así de manera también bien detallada, ser madre, ser padre. ¿Qué es entonces? ¿Cuáles son los puntos claves, mejor dicho, del hecho de ser hijo? Mm. Bueno, pues yo creo que son como varios elementos. Mm. Uno fundamental es que nosotros somos hijos más allá de lo carnal, más allá de lo biológico, por el vínculo emocional que se crea, ¿no? Ayer vino aquí una mamá con su hijo en brazos a hacerme ver su hijo. Una maravilla, ¿no? mm, Bueno, el hijito, ella me lo ofreció, yo lo tuve en mis manos, lo tuve en mis brazos por un ratito, y el chiquito estaba muy bien, muy contento, pero en cierto momento dije, bueno, estaba como mirando, como buscando a la mamá, digo, la mamá sos vos, no soy yo, ¿no? Entonces, ese primer punto clave es el vínculo emocional, el vínculo emotivo, que suele caracterizarse por el amor, la confianza,
el apoyo, el afecto mutuo, que viene conectado con todo lo material que nuestros padres nos dan y nos ofrecen. O sea que hay siempre una conjunción de elementos espirituales, materiales, psicológicos que entran en la relación entre padre, madre e hijo. Yo creo que la condición de ser hijo es como el emblema mismo de la vida. Nos recibimos de ser humanos cuando nos recibimos de hijos. Cada uno de nosotros, creo yo, y yo lo digo en primera persona porque lo siento así, somos lo que somos porque somos hijo de alguien, ¿no? No nos autocreamos, no nos autogeneramos, somos en una condición de radical dependencia, sobre todo en el inicio de nuestras vidas. No lo somos todo, dependemos de los demás, no podemos decidir sobre todo y tampoco podemos ignorar al otro, dependemos del otro. Algunas opciones han sido hechas por otros antes de que nosotros pudiéramos tener incluso conciencia de esto. Padre, y no solamente se han hecho opciones, sino también ha habido expectativas, ¿no? Antes de que nosotros naciéramos. Imaginarse qué será de este niño, ¿no? Ya la Biblia misma muchas veces dice, ¿qué va a ser de este niño que es así, que es asá, etcétera? Es la configuración de una identidad. Los padres nos van dando un ser y con ese ser nos van dando un modo de ser también. La vida, nuestro nombre, las expectativas, lo que papá y mamá sueñan, incluso planes de futuro que están sobre nosotros, incluso antes de nuestra conciencia, porque un padre, ¿cuántas veces piensa cómo me gustaría que mi hijo fuese esto, que no fuera lo que yo no pude ser, que no sea lo que yo no pude ser, sino que sea algo más, que sea algo más grande, ¿no? La vida es un gran regalo, un regalo gratuito, nadie puede pagar por la vida, pero también es un regalo que se convierte, como todo don, en tarea, ¿no? Es un regalo condicionante, porque es con el deseo de nuestros padres que la vida va tomando forma. Los deseos son algo muy importante en la vida. Poco a poco, nuestros papás van a ir comprendiendo, aceptando, acompañando una definición de la vida según los deseos del hijo, porque ya no son solamente los deseos de papá y de mamá, sino también los deseos del hijo, que en la medida de su madurez va a ir decidiendo qué, cómo y dónde tiene que hacer lo suyo. Los padres van a tener que tener a raya sus expectativas y sus deseos sobre el hijo, mientras más madura el hijo, ¿no? Nuestra tarea, que yo creo como hijos, es construir, en efecto, durante una buena parte de la vida, nuestra vida con madurez, con conciencia de nuestras potencialidades, con siempre mayor libertad y mayor capacidad de decisión por nosotros mismos. Es un proceso que para algunos es lineal, es muy sencillo cuando tienen padres equilibrados, serenos, tranquilos, sobre todo en la adolescencia, pero cuando llegan estos momentos de la adolescencia no hay padre que no acuse el golpe de la dificultad de la relación entre progenitores e hijos, ¿no? Fácilmente encontramos la posibilidad de encontrarnos en situación de conflicto. ¿Por qué? Porque el hijo tiene que ser él. Expectativas que son diferentes. Los padres quieren una cosa y él quiere otra, y a veces él no sabe ni siquiera lo que quiere, ¿no? Porque a veces los adolescentes pelean con los padres sin saber mucho a qué es lo que están pretendiendo. A veces hay ideas o expectativas que están en contraste, que son contradictorias. Padre, entonces esto podría ser también un juego entre la dependencia y la autonomía. Y en efecto, sí, sobre todo en la adolescencia, los hijos dependemos de los padres para todas nuestras necesidades básicas. El papel de los niños en la familia va evolucionando hacia una mayor independencia. Yo creo que un niño de 4 o 5 años nos hace sonreír todo el tiempo, nos llena de encanto, de maravilla, ¿no? Por su crecimiento físico, por los descubrimientos que va haciendo. Pero poco a poco se va a ir convirtiendo en una persona como nosotros. Cuando llegue a la adolescencia, a la juventud, va a ser un adulto, aunque sea joven. Y va a ser cada vez más autónomo. Esperamos también cada vez más responsable en la medida en que los adultos los hemos ido acompañando para que puedan ser de verdad responsables. Es un gran aprendizaje caminar en esta vida, porque es como caminar en arenas movedizas, no siempre se hace fondo. Ser capaz de decidir es la tarea más importante de la vida de un hijo. ¿Qué es lo que el hijo puede llegar a decidir? Es complicada la cuestión porque depende de la vida que vamos llevando.
¿no? Claro, padre, y también nosotros nos movemos por necesidades y también de alguna manera por propuestas, creo, ¿no? En el camino de la vida. En efecto, los hijos tenemos siempre necesidades, pero también recibimos propuestas. Y este equilibrio, este balance entre lo que es nuestra necesidad de crecer y la propuesta que nos viene dada, porque quien nos propone está pensando en corresponder a una necesidad nuestra o a una necesidad propia. No siempre son necesidades nuestras las que están detrás de una propuesta, ¿no? Un hijo tiene siempre necesidades que van cambiando según el crecimiento. Las más exigentes necesidades se encuentran en la infancia y en la adolescencia, donde hay una extrema dependencia de los padres. En la infancia un niño necesita dos elementos fundamentales. El primero es el pecho de la mamá, porque el pecho de la mamá es el símbolo del cuidado, el símbolo del alimento. No me voy a olvidar nunca cuando yo era diácono, en un momento estábamos haciendo unos bautismos en Alberdi, en Tucumán. Ajá. Y estaba haciendo, ese día yo celebraba 22 bautismos en una sola vuelta. Y en un cierto momento era un coro, ¿no? Porque quién lloraba a la derecha, quién lloraba a la izquierda, bueno. Y se iban calmando porque las madres, como son siempre muy inteligentes, muy intuitivas, se daban cuenta de qué era lo que pasaba con los hijos. Había una que no se había dado cuenta, ¿no? Y el párroco le gritó a la madre en medio de mi celebración muy litúrgica: dale el chiche a ese chico. Bueno, entonces, eso, lo que necesitaba el niño era el pecho de la madre. La madre es la primera respuesta a la necesidad de los hijos. Y la segunda necesidad que nosotros tenemos es la presencia de papá y mamá, la presencia materna y paterna, o de figuras que puedan sustituirlos, aunque ¿quién puede sustituir a un papá o a una mamá, ¿no? Figuras de acudimiento, de amor atento, los maestros, figuras de referencia que en la vida nos van ofreciendo satisfacción a nuestras necesidades y también van generando en nosotros expectativas más grandes, ¿no? Los vínculos de amor, los vínculos de cuidado que se van realizando en la familia, aunque no sea la familia biológica. Y la clave del crecimiento, que es el sentido de pertenencia, que va generando ese equilibrio del péndulo entre mis necesidades y las propuestas que recibo. Las propuestas son siempre propuestas de orientación en la vida, son propuestas para la decisión. El trabajo educativo conecta las dotes de un hijo con la satisfacción de sus necesidades. Cuando el esfuerzo educativo de los padres acompaña la satisfacción de las necesidades del niño, entonces él va a poder sentir que pertenece a una familia, porque él es una criatura suya, es una criatura de esta familia. El hijo, de verdad, en su sentimiento más profundo, se da cuenta de ser criatura, ¿no? Padre, hasta aquí lo que pasa un poco en la infancia, pero en la adolescencia, ¿cómo es? Qué lindo, qué linda edad la adolescencia, qué maravilla. La adolescencia es el momento en el cual cada uno de nosotros ha experimentado algo de lo que cree poder ser. Es el experimento de sí mismo, ¿no? En la adolescencia la vida del hijo requiere espacios abiertos, apertura, libertad. Yo a veces comparo la adolescencia como una peregrinación sin rumbo fijo. Ay, ay, ay. No sabemos bien a dónde va, sabemos que está yendo, para algún lado está yendo, pero no siempre es el lado para el cual nosotros educadores o padres quisiéramos. Es la búsqueda del propio ser, como dice el Éxodo, un peregrino errante en el desierto en búsqueda de la tierra prometida. Y este experimento se puede vivir en algunos casos como rebelión, como conflicto, que permiten al hijo encontrar su propio camino. El hijo está llamado a crecer en la libertad, no va a estar siempre sobre el pecho de la mamá. Una libertad que va a ser iluminada por el diálogo, que va a ir elaborando su propio proyecto de vida, que va a ser fruto de sus experiencias, de su relación con los padres, con esas figuras significativas de la vida, ¿no? En realidad, yo creo que todo hijo, sobre todo el adolescente, está llamado a revivir eso que nosotros escuchamos mucho también en este tiempo de Cuaresma, que es la parábola del hijo pródigo, donde se descubre verdaderamente hijo en la distancia. El adolescente tiene necesidad de distancia, tiene necesidad de ponerse a prueba. En efecto, si hay alguien que prueba el riesgo, es el adolescente.
y a veces también es una condición de sufrimiento por las opciones erróneas realizadas en la vida, ¿no? Nosotros, de alguna manera, tendríamos que estar siempre atentos a prevenir que la persona del adolescente no yerre a tal nivel que hipoteque su vida o la vida de los demás. El hijo mayor de la parábola se quedó en su casa reproduciendo la vida del padre, pero en realidad tuvo menos madurez que su hermano, porque no llegó a hacer ese, no se le cayó la ficha, no llegó a hacer el insight, como dicen los psicólogos, de darse cuenta de que él se había equivocado. El hijo mayor no se equivocaba. La actitud del hijo mayor es un ideal que no habría que seguir. En realidad, más bien el ideal de la parábola está puesto en el hijo pródigo, porque él se hizo responsable de su fracaso, volvió, se convirtió, dio la vuelta, cambió de rumbo y se dio cuenta del desvío, del error que había cometido, ¿no? O sea, padre, el adolescente crece por lo que aprende en la vida, no solamente en su casa. Sin lugar a dudas que en la adolescencia y toda la vida, lo que nos hace crecer es el aprendizaje, es la experiencia, ¿no? Los padres, también el papá de la parábola de Jesús, son responsables de guiar a sus hijos en el aprendizaje y el crecimiento. El padre de la parábola es un padre capaz de dar y de no esperar a cambio, capaz de esperar cuando el hijo se ha ido hasta que vuelva. Y le ha brindado todos sus recursos, le ha dado todas las oportunidades para su desarrollo físico, emocional, intelectual, social. En cambio, el hijo mayor tuvo que aprender la comprensión de su error, tuvo que aceptar la diversidad, tuvo que aprender que era necesario dar una segunda oportunidad al que yerra. Esto es una cosa muy bonita que nos dice la parábola, ¿no? Darle una segunda oportunidad al que se equivoca. El amor paterno, que no tiene prejuicios, no tiene actitudes de rencor con el hijo que se equivoca, es también otro aspecto que el hijo mayor va a tener que aprender. O sea, el padre ha hecho una lección fundamental, no tanto para el hijo menor con la fiesta y con el hecho de ponerle un anillo y qué sé yo, de darle la dignidad que tenía antes, sino sobre todo darle al hijo mayor la oportunidad de descubrirse en su error respecto a la relación con el otro. Claro. O sea que un hijo crece por lo que aprende de la vida. Eso Sí. es lo que venimos. Sí. Sí, Eso el hijo justamente sí, crece por lo que aprende de la vida y también esto quiere decir que muchas veces podemos equivocarnos. claro. Ser familia, Sí, ser hijo, no quiere decir ser perfecto. bien. Eso ¿Dónde- podríamos decir entonces, ser familia no quiere decir ser perfectos. No existe la familia perfecta, existe la familia en camino, existe la familia que está perfeccionándose día tras día, que aprende todos los días, ¿no? Si uno tuvo la providencia de una familia que a pesar de sus defectos lo supo cuidar, le supo transmitir amor, seguramente va a poder crecer con un sentido de serenidad, de gratitud, de felicidad. Y ahí es donde los padres tienen que saber balancear, aprender a balancear, que no es tampoco un aprendizaje fácil, expectativa y propuesta, ¿no? Con las necesidades reales de los hijos. ¿Qué es lo que necesita mi hijo? A veces nosotros proponemos cosas que no tienen relación con la necesidad real. Y si uno se pone en diálogo con esas necesidades reales, ahí se puede asegurar poco a poco el aprendizaje y el crecimiento de un hijo, sobre todo en la adolescencia. Es muy bueno, es muy necesario que los hijos sientan presentes a los padres, pero también es importante que no los sientan demasiado presentes, que Claro, no estén demasiado aquí en italiano se dice colfiato sul collo, o sea, que no les estén respirando en la nuca, claro. Sí. que no estén en exceso, digamos. Todo, como dice Alberto Cortés, todo es cuestión de medida, ¿no? Atentos a las necesidades más importantes, pero también a veces un poquito de ausencia, porque ocupados con sus compromisos. Yo creo que todos recordamos con gran placer los momentos de presencia en que nuestros papás jugaban con nosotros y nuestras madres nos contaban cuentos, nos leían libros, y también el valor del aprendizaje, el valor del crecimiento de muchos momentos que en cambio eran momentos de ausencia en los que, como no podían estar,
tuvimos que inventar algo para vivir la plenitud de ese momento, ¿no? Entonces ahí también hay un balance entre necesidad y propuesta, entre presencia y ausencia. Que no sea demasiada la ausencia y que no sea demasiada la presencia. También un equilibrio entre aprendizaje y crecimiento, que es lo que nos va a ir permitiendo construir nuestro camino, diferenciándonos de nuestros padres, pero también manteniendo lo que ellos nos han dejado como herencia de sabiduría y de vida en lo más profundo de nuestro corazón. Padre, y esto es lo que venís conversando esta partecita, lo que tiene que ver en este balance respecto de los padres, pero también como padres nosotros descubrimos que nuestros hijos, y lo hemos experimentado también como hijos, que aparecen estos dos puntos, el respeto y la obediencia, ¿no? Como puntos interesantes. Sí, a veces durante la niñez es muy fácil que el niño demuestre respeto, amor, obediencia más o menos, depende un poco el carácter de cada uno. En la adolescencia la obediencia se hace algo bastante difícil, ¿no? Pero es cierto que el adolescente no debería ser invitado a tener una obediencia ciega, sino más bien respeto a la autoridad, a la experiencia de los padres, a saber dialogar, a poner sus visiones en confrontación con las de los padres. El hijo, la hija pueden tener visiones distintas respecto de lo que son los progenitores, ¿no? Lamentablemente, yo creo que a veces nosotros también como adultos podemos cometer errores educativos, relacionales, pero también por parte de los hijos en relación con sus progenitores puede haber errores de filiación, errores de relación en relación con los papás o con las mamás. La clave fundamental está en esa línea muy sutil de respeto y de búsqueda sincera del otro, ¿no? Yo creo que la fuerza nunca es buena compañera, la fuerza nunca es buena compañera de la educación. No se aprende por fuerza. Se podrá aprender por fuerza a jugar al fútbol, a correr, a tener una cuestión de resistencia física, pero el corazón no se educa por fuerza, se educa por la razón, se educa por la convicción, se educa por una discusión serena, se educa por el arribo a un consenso, a un consentimiento, a la serenidad de las decisiones, ¿no? ¿Se puede obtener obediencia por fuerza? Sí, pero no podrá ser el único y absoluto recurso de la vida. En efecto, aún en sistemas dictatoriales, la fuerza nos puede haber obligado a hacer algo, pero no nos han podido vencer en el corazón a tener nuestra posición o nuestra visión de las cosas. Entonces hay algunos hijos que sufren mucho porque no pueden satisfacer las expectativas de los padres, pero también hay hijos que luchan con sus padres para hacer valer sus deseos, que son deseos profundos. A veces un hijo no llega a poder hacer comprender sus más profundos deseos a un papá que no ve sino el propio deseo. Ahí hay que jugar un poco esa relación entre mi deseo y tu deseo. ¿Dónde se encuentran? Un poco y un poco, ¿no? Ser madre no es fácil, pero ser hijo creo que tampoco lo es del todo. Creo, padre, que quizás sea necesario entonces un apoyo mutuo. Y sí, lógico, el ser hijo también incluye el deber de brindar apoyo y de colaboración con la familia. Y mientras más crecemos, más somos también nosotros responsables de un apoyo emocional, a veces financiero, a veces práctico, en momentos de dificultad. En alguna necesidad, lo hemos experimentado los que hemos tenido papás mayores, aparece la necesidad de un cuidado inverso. Claro. A los hijos se les invierten las responsabilidades, incluso a veces en la infancia, cuando ellos todavía no podrían o no deberían asumirlas. A veces los padres, aún en buena fe, empujan a los hijos en esta dirección, a hacerse adultos antes de tiempo. Claro. Pero a veces otros tenemos que ser padres de nuestros padres, ¿no? ¿Por qué? O progenitores de nuestros progenitores, porque tenemos de alguna manera que sustituir las fuerzas que se han ido, la salud que se ha ido de un papá o de una mamá, ¿no? Entonces, padre, esto vale decir que a veces los hijos tenemos que convertirnos en adultos, independientemente a veces de la edad, ¿no? Sí, adultos sí, los que somos adultos, los que somos jóvenes adultos, o los que somos ya un poco más ancianos adultos, sí, adultos sí, pero no adultizados. La
adultización es una palabra un poquito particular. Puede ocurrir este fenómeno cuando, por ejemplo, uno pierde una mamá, pierde un papá o pierde ambos, o por negligencia de alguno de ellos, o si los padres son muy infantiles y el niño tiene que cuidar de ellos y el niño asume la función del padre, ¿no? O bien con padres que son muy normativos, muy rígidos, y el niño replica ese comportamiento por imitación, ¿no? Claro. Ahí también el niño a veces es adultizado cuando frecuenta solamente adultos, entonces tiene conversaciones, temas, modos que no son propios de su edad, ¿no? Se puede dar la adultización o se puede manifestar en muy distintos modos, en sufrimiento, en imposición, en calma, en serenidad. Hay diferencias individuales en esto cuando las personas son adultizadas, ¿no? Niños que parecen expresar esta actitud en forma espontánea, que en realidad no es malo en sí, porque todos estamos llamados a ser adultos. Y es correcto que un niño quiera y pueda y tenga que ofrecer su contribución. Yo creo que un padre tendría que observar mucho al hijo y tratar de entender qué es lo que le hace sentir bien, qué es lo que le gusta, cómo expresa sus propias características, pero no adultizarlo. Es decir, un hijo adultizado no tiene oportunidad de vivir su infancia, porque ha sido responsabilizado demasiado pronto, Claro. porque sufrió la ausencia física o emocional de sus padres. Y así muchas veces hay hijos que se han saltado una etapa tan importante como es la infancia. A veces hijos que están solos en la casa, en una edad en la que necesitarían del cuidado adulto, que los lleva a estos pequeños a asumir tareas que van un poquito más allá de su edad, ¿no? Menesteres complejos, como tener las llaves de casa, como estar solo, como manejar un coche antes de tiempo, como comer de forma independiente, con consecuencias que se pueden después observar también en la vida adulta, ¿no? También puede suceder que haya padres que estén físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes, porque están pensando en otra cosa, porque tienen otros proyectos, otras cuestiones, no expresan el afecto y no dan la atención que un hijo se espera. Este papel invertido del hijo adultizado a veces es muy gratificante y a los niños les resulta bastante difícil abandonar este rol, ¿eh? Claro. Sienten el riesgo a veces de perder un vínculo privilegiado o también de perder un poder o los sentimientos de culpa por abandonar a los padres y perder así una posibilidad de ser amados, porque el chico que está adultizado a veces si pierde esa condición es como que no puede seguir haciendo todo lo que hace. A veces hay hijos que son hiperresponsables y esto lo puede también aprobar la condición social o el ambiente social y puede ser elogiado por ello y así pasar desapercibido su malestar. Pasa por niños buenos, por niños adaptados. Pero ¿qué pasa después cuando uno se ha dado cuenta más tarde de que se perdió la infancia, de que no fue niño? Claro, claro, claro. Padre Mario, estamos con el reloj un poco que nos viene corriendo. Ya estamos en tiempo casi. Son las 12, y bueno, nos gustaría... Una idea para terminar, sí, entonces. Eso, exacto. Una idea para terminar. Bueno, hay dos cosas duraderas que podemos dejar en herencia a nuestros hijos. Raíces para que puedan plantarse en un ambiente y alas para que puedan volar. Dice Madre Teresa de Calcuta que los niños son como los cometas, como los barriletes. Les vas a enseñar a volar, pero no van a volar tu vuelo. Les podrás enseñar a soñar, pero no van a soñar tu sueño. Les podrás enseñar a vivir, pero no van a vivir toda tu vida. Y en cada vuelo, en cada sueño y en cada vida va a permanecer para siempre solamente la huella de la enseñanza recibida. Hermoso, Precioso. hermoso, qué sabiduría. Y cómo resume todo esto, ¿no? Bien, nos tenemos que despedir. Sí. Padre, gracias. Bueno. Nos quedamos masticando y saboreando esto que nos has regalado y bueno, nos encontraremos el próximo miércoles. Dios mediante, si así lo quiere Dios, por cierto, con un abrazo y un saludo para todos
nuestros amigos, nos estamos preparando para la Semana Santa, ¿verdad? Sí, 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 Exacto, exactamente. exacto. Hay que Vamos a preparar. encontrarnos entonces en un miércoles santo. Bien. Y bueno, como Jesús nos ha enseñado a ser hermanos, podríamos tratar el tema justamente de ser hermanos, Dale. visto que hemos tratado el tema de ser hijos, de ser padres, ser madres, bueno, Vamos a ser ver. hermanos, que también Dale. vendría bien. Dale. Bien. Bueno, gracias. Abrazo Padre, grande. mil gracias. Gracias. Gracias, gracias. Ay,